Buenas tardes a todos, gracias por venir una tarde más a Boulevard. Antes de hacer la presentación de la charla de hoy, decir que mañana también tenemos charla, ¿de acuerdo? Podéis consultar en el blog de Ciencia en Boulevard e incluso podéis suscribiros al blog de Ciencia en Boulevard, con lo cual aparece toda la información de todas las charlas que tengamos en el futuro y en el pasado, porque solemos grabarlas, salvo que haya algún fallo técnico, grabamos las charlas. Hay que decir que ha sido complicado ajustar las agendas de todos, no voy a echar la culpa a nadie, para poder disfrutar de charla tipo Julio Verne, no exactamente Julio Verne, pero de alguna forma inspirada al menos el título en Julio Verne. Y a alguien le puede extrañar, al público sobre todo online le puede extrañar un tanto, porque María Villa en realidad es profesora del Departamento de Física Aplicada 2 y da docencia en un centro que no tiene mucho que ver con el océano. En principio no. Pero sin embargo, parte de lo que ocurre en el océano, además de la biología, pues la física juega un papel muy importante. Todo el intercambio de fluidos y de los movimientos de los fluidos, etcétera, etcétera, y tenemos el enorme placer y la enorme ventaja de contar con especialistas en todos estos temas. Estoy seguro porque hemos escuchado otras veces a María y María nos va a deleitar mucho con este viaje que vamos a hacer todos al centro del océano. Cuando quieras, María. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación para dar esta charla y tener la oportunidad de contaros un poco lo que hago, lo que hacemos, lo que hace mi grupo y lo que hace un conjunto de investigadores en el mundo enorme que estamos totalmente dedicados a intentar entender cómo funciona el océano para conseguir retener carbono en su seno y cómo los océanos juegan un papel absolutamente fundamental como moderadores de este cambio climático que sabemos que está sucediendo y sobre el cual parece que de momento no tenemos control. Entonces, bueno, quería empezar muy desde el principio con una pequeñita introducción no al cambio climático, que obviamente ya sabemos en qué está consistiendo, sino también me gustaría explicar muy bien y que se entendiera cuál es la relación entre el océano y el cambio climático y por qué están jugando este papel fundamental, y lo han jugado desde que se formó la Tierra, este papel fundamental para moderar nuestro clima y de hecho para permitir que exista la vida en este planeta. Entonces, para empezar, tendríamos que, para empezar desde el principio, bueno, cambio climático en nuestro planeta. Sabemos qué ocurre, aumenta la temperatura, pero además aparecen estos fenómenos meteorológicos extremos y bueno, salvo personajes tipo pues, Trump y otros allegados, nadie duda que eso esté sucediendo. Decimos, bueno, aumenta la temperatura. Obviamente, también sabemos todos que no se trata de que la temperatura puntualmente en algún momento y en algunas zonas aumente hasta 48 o incluso hasta 50 grados. Cuando nos referimos a que aumenta la temperatura en el planeta, nos referimos a que la temperatura global sistemáticamente en los últimos 100, 150 años se está incrementando, además de una manera anormal, teniendo en cuenta todo el pasado que tenemos, el pasado que tenemos, los pasados récords que se dice, grabaciones, perdón, de la temperatura en los últimos siglos o incluso milenios. Entonces, muy bien, la temperatura está aumentando, ¿pero por qué? Esto es la primera pregunta que nos hacemos. Y también sabemos, esto yo creo que también lo sabemos, decimos, bueno, porque aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera. Es algo que repetimos en general como un mantra y bueno, decimos, ¿y entonces el carbono
¿este carbono de dónde viene? Bueno, pues es el carbono que forma parte del aire, el gas que respiramos, y es un gas que debido a básicamente por efecto del hombre y por el uso de la combustión de determinados elementos, de los combustibles fósiles principalmente, para obtener energía, ese carbono que estaba almacenado en los combustibles fósiles en forma de carbono orgánico se suelta a la atmósfera, nosotros obtenemos la energía, pero ese carbono aparece en la atmósfera y aumenta su concentración. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la temperatura? Esto también lo sabemos. Decimos el efecto invernadero. Tenemos efecto invernadero por efecto de gases, no solamente por el CO2, también por gases como el metano, por ejemplo, y esto decimos produce efecto invernadero. Pero aquí es cuando preguntamos un poco más allá y decimos ya, pero este efecto invernadero, ¿en qué consiste? Y entonces dicen, pues como en un invernadero aumenta la temperatura cuando pasan los rayos de sol. Ya, pero eso, ¿por qué sucede? Y esto sucede porque la radiación solar incide, atraviesa la atmósfera, el espectro de longitudes de onda atraviesan la atmósfera, llegan a la superficie terrestre y la calientan. Entonces nuestra temperatura aumenta. Esto ocurre en absolutamente todos los planetas del sistema solar, todos los planetas que estén cerca de una estrella, se calienta y aumenta la temperatura. ¿Cuál es la diferencia con la Tierra? Pues la diferencia con la Tierra es que primero la Tierra absorbe la radiación y refleja únicamente la infrarroja. Esto no es porque sea la Tierra, cualquier planeta, cualquier elemento que absorbe toda la radiación solar va a reflejar la infrarroja. Lo que ocurre es que en la Tierra tenemos los gases invernadero, de efecto invernadero, entre ellos el CO2, que absorben esta radiación infrarroja antes de que salga de la atmósfera. De manera que digamos que la radiación infrarroja esta energía se queda almacenada dentro de la atmósfera. Este proceso no es un proceso negativo, al revés, este proceso es una de las múltiples razones que hacen que exista la vida en la Tierra. Porque si no tuviéramos atmósfera y esta radiación infrarroja no estuviera retenida, lo que ocurriría es que durante el día se aumentaría la temperatura, durante la noche toda esta energía abandonaría el planeta y alcanzaríamos temperaturas absolutamente extremas y negativas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Mercurio. En Mercurio las temperaturas oscilan entre 300 grados de día y menos 100 grados de noche en orden de magnitud. De manera que estos gases que producen el efecto invernadero, cuando aparecieron en la atmósfera en la Tierra, al principio cuando se formó la Tierra, fueron los causantes, uno de los causantes de esta temperatura fantástica en la que vivimos y que consiguen pues, que pueda aparecer vida en la Tierra y que nosotros estemos aquí. El problema es que si la concentración de gases aumenta en la atmósfera, la radiación infrarroja, la cantidad de energía de esta radiación infrarroja retenida en la atmósfera aumenta y por tanto aumenta la temperatura. Entonces, aquí es donde vienen nuestros problemas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tiene que ver esto con los océanos? Hasta aquí yo llevo hablando un buen rato, pero los océanos no tienen nada que ver con este proceso que yo estoy contando. Bueno, pues de nuevo, desde que la Tierra se formó, desde que aparecieron los océanos en la Tierra, están cumpliendo un papel moderador en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el carbono. Cuando digo un efecto moderador, quiere decir que gran parte del carbono, del CO2 que está en la atmósfera en forma de gas, se recoge, se almacena por los océanos, entonces este gas sigue un viaje desde la atmósfera hasta lo más profundo del océano. En este
profundidad del océano, en el centro del océano, queda retenido y almacenado por cientos de años o por milenios y disminuye la concentración de CO2 en la atmósfera. Es maravilloso. La mitad del carbono aproximadamente, porque aquí es donde los números bailan y nosotros nos tenemos que dedicar a estudiar precisamente estos números. Pero de una manera muy a grosso modo podemos decir que si los océanos no existieran, la concentración de carbono en la atmósfera sería el doble y la temperatura absolutamente inhabitable para nosotros. Entonces, ahora que ya hemos entendido el papel de los océanos, lo que nos queda por entender es cómo lo hacen. Entonces, hay dos partes. Una bomba que sería la llamada bomba física, un simple problema de dilución, de disolución del carbono en el agua, del CO2, perdón, una disolución física, pero luego aparece la llamada bomba biológica de carbono, y es lo que hoy voy a explicar. Lo que ocurre es que los océanos respiran. La tierra, los bosques, la Amazonas o cualquier campo de Castilla o campo de Iowa, pues tenemos plantas, multitud de plantas que respiran y realizan la fotosíntesis. En esa fotosíntesis retiran CO2 y expulsan luego en su propia respiración oxígeno. Este papel también lo juegan los océanos. Lo sorprendente es que uno nunca se para a pensar que la cantidad de CO2 que almacenan los océanos mediante un proceso similar al de los bosques pueda ser tan grande. Además, lo que me gustaría mostraros es que este proceso de bomba biológica de carbono es extremadamente delicado y extremadamente sutil, de manera que intervienen varios protagonistas y todos ellos son absolutamente necesarios, imprescindibles, para que esta retención tenga lugar. Nosotros pensamos en el océano y pensamos en los animales. Toda la distinta fauna de zooplancton y mesozooplancton, que son los peces, los tiburones, las ballenas que pueden poblar el océano. También, incluso si lo pensamos, podemos llegar a darnos cuenta que existen aquí los pequeñísimos crustáceos, que son el zooplancton más pequeño, que son, por decirlo de alguna manera, las gambitas chiquititas. Lo que uno no se suele parar a pensar es que además están las plantas. Y no sé si alguna vez habéis visto las imágenes fascinantes que las más bonitas, las que yo he visto más bonitas, las suele hacer públicas la NASA. Son imágenes de satélites de los océanos en primavera, cuando se forman lo que se llaman los blooms, que la traducción en español sería florecimientos. Yo intentaré evitar la palabra bloom y dedicarme a la española florecimiento, pero me vais a perdonar si alguna vez me aparezca esta palabra, porque es a la que estamos habituados. Además, me da la impresión que el bloom suena como bloom, apareció, y de hecho es como sucede. Cuando llega la primavera, los océanos, gran parte de los océanos, se pueblan de estas manchitas que son el fitoplancton, y son manchas fascinantes que se van moviendo siguiendo las corrientes, siguiendo tanto las corrientes como los distintos afloramientos de fitoplancton según van aumentando las temperaturas. Entonces nos preguntamos, ¿son algas? ¿Este fitoplancton que me estás contando son algas? Bueno, las algas son un tipo de fitoplancton, pero yo estoy hablando en realidad de microzooplancton. Este microzooplancton pues son diatomeas, foraminíferas, coccolithophyteros. Son estos personajitos de aquí. No tienen, obviamente, no hace falta que lo digan, no tienen este tamaño. Son diminutos, absolutamente micro.
tamaño minúsculo, y estas imágenes tan bonitas están tomadas de microscopios electrónicos. Además, están coloreadas artificialmente para darle mayor efectividad. Pero tienen estas formas fascinantes según la distinta composición que tenga. Y es este fitoplancton el primer responsable de este almacenamiento de carbono. Además, no tenemos que olvidar que el zooplancton, viene después, lo veremos, juega también un papel importante y fundamental en todo este almacenamiento de carbono. Lo que pasa que nuestros amigos realmente aquí, nuestros grandes amigos, son el fitoplancton. Podemos pensar también que tenemos que tener en cuenta a los peces. Sí, tenemos que tener en cuenta a los peces. Cuando un pez de estos interviene en todo el proceso, como describiré después, es un almacenamiento de carbono importante, pero realmente aquí lo que a mí particularmente me resulta más fascinante es que como estas plantitas tan diminutas son ellas las que son capaces de almacenar mayor cantidad de carbono. Por último, no hay que olvidar y no hay que despreciar el papel que juegan las bacterias en todo este proceso. Bacterias que están presentes en el océano, alrededor nuestra, en todas partes. Las bacterias nos rodean. De manera que fitoplancton, zooplancton y bacterias forman la llamada bomba biológica de carbono. De momento, todavía no he explicado cómo funciona. Vamos a empezar. A partir de ahora, lo que voy a intentar es mostraros cómo funciona el proceso desde que aparece el fitoplancton, sintetizamos el carbono y ese fitoplancton, junto con todos los demás amigos que acabamos de describir, siguen un proceso a lo largo de la columna de agua, desde la superficie hasta el fondo del océano. Entonces llega la primavera, hemos pasado un invierno muy largo. Esto además que voy a describir también es importante que aclare que si bien sucede en todo el océano, sucede con mayor, digamos, potencia en lugares donde hay variaciones dramáticas de temperatura en verano y en invierno, y además tenemos movimientos de agua durante el verano y el invierno, de manera que haya tormentas y que haya, digamos, un upwelling, que se llama un movimiento de aguas desde lo más profundo del océano hasta arriba. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando termina todo el proceso que yo voy a contar, en el verano anterior, el fitoplancton, el zooplancton y todo ha terminado con todos los nutrientes. Los nutrientes son lo que a nuestros hijos, cuando hablamos de cómo funcionan las plantas, les decimos las sales minerales. Pues los nutrientes, el hierro, el níquel, micronutrientes, macronutrientes como el fósforo, son absolutamente necesarios para que las plantas realicen la fotosíntesis. Cuando termina el verano, todos esos nutrientes han desaparecido de la superficie. Necesitamos que llegue el invierno, haya una tormenta, varias tormentas, la capa de mezcla del océano se aumente hasta lo más profundo y salgan los nutrientes de nuevo, digamos que afloren los nutrientes. Cuando empieza a hacer calorcito con la energía de los rayos del sol, aparece el fitoplancton. Este fitoplancton inicial pueden ser diatomeas, luego evoluciona a otras especies. Entonces, a partir de ahí se produce lo que llamamos el bloom, el afloramiento. Y ¡pum!, aparecen todas estas especies y van moviéndose a lo largo de la primavera de un tipo a otro tipo. ¿Cuál es la particularidad de estas especies, en realidad de cualquier planta? Que realizan la fotosíntesis. Y al realizar la fotosíntesis, sintetizan el carbono de la atmósfera y lo convierten en carbono orgánico, se convierte en su propio carbono. Entonces, cuando ellas aparecen, lo que han hecho ha sido retirar el CO2 de la atmósfera. Una vez que lo tenemos en la superficie, el zooplancton, que es muy listo y se lo huele, dependiendo ya de dónde estemos, pues puede aparecer al mes, a las semanas, 2 meses después, aparece el fitoplancton, el zooplancton, que se alimenta de este fitoplancton. Al alimentarse
de nuevo lo que estamos consiguiendo es partículas de carbono orgánico sintetizadas. Entonces ya son partículas que son susceptibles de hundirse. De nuevo tenemos ahí más carbono almacenado. Lo que ocurre es que este zooplancton también respira y también suelta CO2. Entonces habría ahí un balance entre el carbono que almacena y el carbono que suelta. Además, sus caquitas. Estas caquitas juegan un papel fundamental, hoy no me voy a detener a explicarlo, pero son muy densas, muy pesadas y muy redonditas, entonces se hunden como balas. Y aquí, pues, mis conocimientos de física aplicada aplicados a la teoría, las teorías de fluidos que le explico a mis alumnos, intervienen. Todas las partículas, cuanto más densas, más redondas, cuando tengan menos rugosidades y sean más compactas, mejor se hunden. Y esto es fundamental, lo veremos después, a la hora de que el almacenamiento sea eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que terminan hundiéndose todo para abajo. El plancton muere, nosotros si no está muerto sabemos que flota en la superficie, pero ya cuando muere comienza su viaje a la profundidad del océano. De esta manera el carbono se almacena. Y bueno, podríamos decir, ya hemos terminado, se hunde en el fondo, las bacterias juegan un papel aquí, lo que hacen es que metabolizan el carbono y bueno, pues ahí lo tenemos almacenado. Entonces llegamos los científicos y decimos, bueno, entonces hemos conseguido de alguna manera mover el carbono de un sitio a otro, luego tiene que haber un flujo neto del carbono hacia el fondo del océano. Un flujo se define siempre como una concentración, en este caso miligramos de carbono, por metro cuadrado, es decir, cuál es la cantidad de carbono que atraviesa un metro cuadrado en una unidad de tiempo, por ejemplo, por día. ¿Cuánto carbono está pasando a través de esa mesa por día? Eso será el flujo. Si atraviesa más carbono, flujo mayor; si atraviesa menos carbono, flujo menor. Decimos, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es voy a medir este flujo y así voy a saber cuánto carbono almacenan los océanos, porque de momento yo no he dado números. Entonces, cuando vamos al mar, nuestras campañas de muestreo, lo medimos, luego explicaré cómo podemos medir este flujo, lo medimos y lo medimos a distintas profundidades. Entonces decimos, pues, si lo mido a distintas profundidades, tendré que obtener un flujo constante. De alguna manera, el flujo no tiene que variar a lo largo de la columna de agua. ¿Qué ocurre? Que medimos y varía, pero de una manera brutal, si me permitís la expresión. Si inicialmente partimos de un flujo, por ejemplo, de 100 miligramos por metro cuadrado por día, cuando ha recorrido 650 metros, el flujo ha disminuido hasta mucho menos de la mitad, entre un 2, un 10, un 25%, depende muchísimo de qué lugar del océano estemos hablando. ¿Y dónde está ese carbono? ¿Dónde se ha perdido? Debería ser constante, lo medimos y resulta que hemos perdido la mayor parte del carbono sintetizado en el camino. Lo que ocurre es que se nos había olvidado tener presente, contar con la presencia de los últimos protagonistas, que son las bacterias. Estas bacterias que pueblan todo lo que nos rodea, lo que hacen es que, me permitís la expresión coloquial, se comen la materia orgánica. La expresión correcta sería que la remineralizan. Se produce la remineralización de la materia orgánica. Volvemos a convertir el carbono orgánico en CO2. Esto lo que ocurre es una metabolización del carbono orgánico. Entonces, ese carbono, ese orgánico, ya no se hunde, se vuelve a convertir en CO2 y si el proceso tiene lugar en la superficie, se queda bien disuelto en el agua y eventualmente se devuelve a la atmósfera y no queda retenido. Entonces,
Parte del carbono sintetizado vuelve a la atmósfera, como ya hemos visto. Además, el zooplancton respira. Estamos teniendo pérdidas netas de carbono. Luego, entonces, el proceso no termina de ser tan simple como nosotros pretendíamos en un principio a la hora de medirlo. Entonces, si nos hacemos un cálculo muy estimado, porque no quiero detenerme aquí dando números muy específicos, solo del 2 al 10% del carbono que se sintetizó en la superficie y que se llama producción primaria llega a la zona mesopelágica. La zona mesopelágica es aquella que está por debajo de esa capa de mezcla que expliqué al principio, que en invierno disminuye y se mezcla todo y está en contacto con la atmósfera. La zona mesopelágica se define, de hecho, como aquella a la cual solamente llega luz por debajo, un 1% de la luz de la superficie llega a la zona mesopelágica, que también se llama la Twilight Zone o la zona crepuscular. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora sí, ahora sí que se vea mejor, entendemos qué es lo que ocurre. El carbono inicialmente podemos tener 10, cuando hemos recorrido 100 metros nos ha quedado la mitad, y cuando hemos recorrido pues 200, 300 metros nos ha quedado un poquito menos. Y cuando digo que solo el 2 o el 10% del carbono sintetizado llega a la zona mesopelágica, estoy siendo deliberadamente ambigua, porque no sabemos cuánto carbono llega a la zona mesopelágica. Bueno, es incorrecto, sí que lo sabemos. Lo que pasa es que depende extremadamente de todos los factores que os podáis imaginar. En qué momento estemos realizando la medida, en qué lugar estemos realizando la medida, de qué tipo de bloom, de floración, de florecimiento estemos hablando, si son diatomeas, si son agregados, si hay sobre todo zooplancton. Entonces, esta transferencia, esta eficiencia, se llama eficiencia de transferencia, es muy indeterminada y precisamente esa es una de las claves de nuestra investigación. Como depende de tantos factores, es muy difícil dar números y esos números son fundamentales para entender cuál es el papel que juega la atmósfera, el océano ahora y en un futuro. Entonces, ahora ya entendemos nuestra curva y ahora ya entendemos que lo que tenemos hasta aquí, lo que tenemos en la bomba biológica de carbono y que yo acabo de resumir muy someramente, es un delicado y muy perfecto equilibrio, en mi opinión, entre la superficie y el centro del océano. Como veis, además de lo que yo he descrito, hay muchos más protagonistas en todo este proceso que hacen que la cuestión sea aún más difícil de cuantificar. Aquí lo que vemos, de hecho, es un esquema de la bomba biológica desarrollado por científicos en Estados Unidos cuando intentaron convencer a la NASA, y los convencieron, de que invirtieran muchísimo dinero en mandar barcos y un montón de dispositivos, satélites, gliders, que son como cohetitos que van andando por el océano, y un montón de científicos para medir todo esto y para intentar entender mejor en qué consiste la bomba biológica de carbono. Ahora entendemos además que la zona mesopelágica juega un papel fundamental porque es la zona en la que el carbono queda retenido. Otro de los grandes objetivos o de los grandes desafíos de los científicos actualmente es entender esta zona mesopelágica. No se conoce muy bien hasta hace unos cuantos años, porque como no llegaba la luz, era muy difícil mandar, digamos, detectores o mandar algún tipo de instrumentación para conseguir medir lo que allí había, y era prácticamente una zona inexplorada que ahora se está empezando a explorar. Además, las presiones son muy altas, etc. Entonces, ya para terminar, querría comentaros o dejar en el ambiente cuáles son las preguntas clave que se están realizando ahora mismo los científicos. Hay más,
Por supuesto que hay más. Y estas preguntas clave que yo voy a dejar aquí son en cierto sentido muy generales. No vamos a llegar a todo el fondo del asunto. Luego, si tenéis preguntas, pues podemos resolverlas. Tened en cuenta además que en esto hay multitud de científicos, países, barcos, programas estudiándolo, de manera que estas preguntas clave pueden quedar quizás un poquito tristes, digamos, pero nada más alejado. Son simplemente la puntita del iceberg. Entonces nosotros, los científicos, lo que hacemos es que nos montamos en barcos, se realizan campañas oceanográficas que han sido preparadas con muchísimo tiempo de antelación, en la que cada científico juega un papel muy fundamental y muy específico para estudiar un determinado proceso. Este tipo de estudios, sobre todo en general en oceanografía, pero sobre todo los relacionados con la bomba biológica, son muy estudios donde hay multitud de disciplinas que intervienen. Tenemos, por supuesto, los biólogos. Tenemos los biólogos marinos, microbiólogos, químicos, marinos. Tenemos los físicos oceanográficos. Yo no soy física oceanográfica en realidad, yo soy física que estudia radiactividad. Tenemos gente que estudia los flujos, gente que estudia los procesos, el zooplancton, el fitoplancton, etc. Entonces, cada uno de nosotros ocupamos nuestro lugar en el barco, tomamos las muestras, nos las llevamos a casa, las analizamos, y cada una de las campañas, de los proyectos, están enfocados para responder de alguna manera alguna de estas cuestiones claves o relacionadas. La primera sería la pregunta obvia: ¿cuánto carbono almacenan los océanos? Porque yo estoy diciendo que depende de la zona, pero claro, estos números son fundamentales, no solamente para hacer balances de carbono actuales, sabemos aproximadamente el carbono que hay en la atmósfera, pero necesitamos saber cuánto carbono hay en el océano, y necesitamos saberlo porque como cambien las condiciones en el océano, que ya están cambiando, y este delicado equilibrio se rompa, tenemos que saber de qué cantidad de carbono estamos hablando que pueda volver a la atmósfera. Además, hay otra cosa fundamental y que luego explicaré con un pelín más de detalle. Todos estos datos que nosotros obtenemos luego se meten en bases de datos, se meten en repositorios, y son los que utilizan los modelizadores de cambio climático, evolución de carbono en el océano desde ahora hasta los próximos 10.000 años, los que nos predicen lo que ocurrió con el carbono en el pasado, los paleoclimatólogos, los modelers que luego te dicen: te voy a predecir cuál va a ser la evolución de la temperatura en los próximos 1000 años. Necesitas saber cuál es la cantidad de carbono que hay en la atmósfera y en el océano. Es un dato que necesitamos. Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es ir y medir. Y precisamente ahí, si me permitís el apunte personal, ahí es donde mi grupo está más especializado, en medir cuáles son los flujos de carbono. Porque además, esto de aquí representa la ecuación más famosa, pero no la única, que nos predice de qué manera el carbono disminuye en el océano, el flujo de carbono. Esta ecuación luego nosotras se lo damos a los modelers, pero hay que calibrarla, a los modelizadores, perdón. Tenemos que darle los números. Mira, esta ecuación funciona de esta manera y estos son los números. Y además, yo acabo de decir que el carbono puede oscilar entre una retención de un 2 o de un 10. Estos son los datos que tenemos que dar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo medimos? Pues la manera más sencilla y más intuitiva es con lo que se llaman trampas de sedimentos. Son embudos que se colocan a distintas profundidades del océano, son boyas que están programadas para hundirse en una determinada masa de agua, con una determinada densidad,
unas determinadas condiciones, sabemos que ahí se va a quedar moviéndose en el agua a unos, bueno, 200 metros, 300 metros, 400 metros, puede entrar hasta en la zona mesopelágica. Y recoge, como es un embudo, recoge todo lo que cae. Luego me voy al laboratorio, mido cuánto carbono hay y digo, pues en 3 días he recogido en este embudo con este área tantos miligramos de carbono. Pues ya tengo el flujo. El problema que tiene es que, no me voy a detener en los detalles, no siempre son tan robustas como querríamos. Y hay veces pues, que los datos no funcionan, no cuadran, no terminan de salir. Entonces hay que complementarlo con otras medidas. Aquí nosotros también tenemos mucho que decir como físicos. La otra gran, digamos, otro gran tipo de medidas de carbono de los océanos, esta es muy curiosa, porque en principio no tendría nada que ver, es medir la radiactividad. Se mide, por ejemplo, el torio 234 presente en el agua. Vamos, medimos y tenemos este espectro de torio. La línea azul sería el uranio, que es su padre. Entonces nosotros decimos, yo tendría que tener lo mismo de los dos. Ahora no quiero explicar en qué consiste una ecuación de decaimiento y por qué tendría que tener lo mismo de los dos, pero esto tendría que suceder. Y yo lo mido y resulta que he perdido un montón de torio. Puedo calcular ese flujo de torio y deduzco que ese flujo de torio en realidad se ha pegado a las partículas y se ha hundido. Como calculo el flujo de torio, puedo calcular el flujo de carbono hundido. Y es un método muy robusto. Se pueden tomar muchísimas medidas en todas partes. De hecho, lo que estamos ahora mismo trabajando es en crear una compilación de todas las medidas realizadas en el mundo entero a lo largo de todos estos 30 o 40 años, y a partir de aquí obtenemos los flujos de torio y de carbono. Los últimos métodos que se han desarrollado en los últimos 10, 15 años son preciosos. Son, para mi gusto, no son los más robustos, tienen un montón de pegas cuando uno saca los números, pero son preciosos, porque podemos hacer tratamiento de imágenes de todo lo que se hunde. Podemos poner una cámara en profundidad y ver lo que cae, y le vamos haciendo fotos, le vamos grabando vídeos, y luego convertimos esas imágenes en flujo, o estas imágenes tan bonitas son trampas de geles, son como gelatinas que se hunden con las trampas que he explicado antes, se colocan a 200 metros y van reteniendo todo lo que cae. Esto de aquí es un precioso copépodo que hemos recogido en la Antártida. Y las imágenes que se pueden obtener son absolutamente espectaculares, o al menos a mí, quizás es que como mi background es de física, no es de bióloga, este tipo de imágenes me resultan preciosas. Aquí además los puntitos, ya un pequeño dato más de pura curiosidad, los puntitos que se ven son caquitas de zooplancton, por ejemplo. Y luego las manchas estas grandes son agregados de caquitas, de fitoplancton. Cuando los agregados son muy grandes, se hunde más fácilmente y es más eficiente. Este sería el otro gran grupo para medir. Siguiente pregunta. Esto ya realmente lo he explicado antes. ¿Cuáles son los parámetros que definen esta eficiencia de almacenamiento? ¿Por qué en unos sitios se almacena más? ¿Por qué en unos sitios se almacena menos? ¿Soy capaz de dar unos parámetros fijos, unas tendencias globales que yo pueda pasárselas a los modelers, a los modelizadores para que ellos apliquen sus modelos y los apliquen correctamente? Porque normalmente muchos de ellos nos vienen y dicen, es que yo tengo que aplicar mis ecuaciones de movimientos de carbono en el océano, pero me faltan, por ejemplo, las velocidades de hundimiento de las partículas, y yo las saco de aquí y de allí, pero necesito datos más globales. Necesito tendencias que yo pueda, de alguna manera, introducir en el modelo y el modelo me calcule. Entonces, todos los datos que nosotros utilizamos para medir, y de nuevo aquí es otro apunte personal, en esto también trabajamos nosotros, trabajamos también en dar tendencias globales que ellos puedan usar. Aquí hay algunos de los parámetros de los que se estudia que pueden depender.
cada uno de estos parámetros puede dar lugar a toda una campaña oceanográfica para estudiarlo. Finalmente, y la última gran pregunta a la que quieren dar respuesta los científicos que estudian el tema es ¿y cómo funcionan los procesos microbiológicos en este caso? Porque yo hasta ahora he hablado de una manera muy cuantitativa, pero aquí influyen procesos biológicos, degradación, respiración, remineralización. Entonces, también hay científicos que se dedican a hacer incubaciones, a hacer estudios de cómo interaccionan las bacterias con el fitoplancton, con el zooplancton, en los cuales se hacen estudios biológicos para dar respuesta a cómo funciona, no ya qué parámetros depende que yo le dé a los modelizadores, sino realmente cómo funcionan estos procesos, por qué la variación de temperatura hace que el carbono se almacene peor, por ejemplo. Además, dan respuesta, y cuando digo dan es porque aquí sí que es verdad que nosotros trabajamos menos al no ser biólogos y ser un tema que se nos va un poquito de nuestro campo de conocimiento, dan respuesta a lo que se llama la demanda de carbono biológica. Y yo lo llamo el carbono oscuro a modo de broma. Todo el mundo, creo que sí, que sabemos que en el espacio existe, bueno, creemos que existe la llamada materia oscura, de manera que existen determinadas partículas que según el modelo estándar deben existir y no aparecen ahora mismo en nuestras medidas, pero que para que cuadren los balances es necesaria. Esto se le llama materia oscura. Pues aquí pasa algo parecido en un ámbito totalmente diferente. Nosotros calculamos el carbono que cae, el carbono que respira el zooplancton, el carbono que toma el fitoplancton para convertirse en fitoplancton, las bacterias, todo el carbono que metabolizan. Hacemos la suma y nos falta como la mitad del carbono. Y ahí hay un balance, un carbono oscuro al que se le está dedicando también muchísima bibliografía intentando cuadrar los balances. Estamos ahí, no sé si llegará a cerrarse. Y ya por último, bueno, pues quería mostraros, estas campañas son aquellas en las que actualmente tenemos la suerte de participar. Son, digamos, las campañas bandera de distintos países. Estados Unidos tiene la campaña Exports y el lugar es clave del océano. Llegan los barcos y estudia cada uno de ellos una cuestión concreta de la bomba biológica, con el objetivo final que queremos todos dar respuesta a cuáles son los factores que pueden aumentar o disminuir el almacenamiento de carbono, los fundamentales, los que realmente cuentan a la hora de qué, de modificar la capacidad de almacenamiento en un futuro, porque en última instancia sabemos que los océanos aumentan la temperatura, se acidifican. Ahora mismo hay masas de mesozooplancton, o sea, de peces que se están desplazando de sitio y están desplazando a especies que eran autóctonas. Por ejemplo, el zooplancton ahora mismo se está desplazando hacia las zonas polares en lugar de las zonas subárticas. Todo eso está produciendo modificaciones en la bomba biológica de carbono y queremos saber qué va a pasar. Finalmente, pues para dejar ya un poquito más clara, si cabe, la importancia de todas estas investigaciones, las Naciones Unidas tienen en esta década su programa del océano, y uno de los programas que han elegido como programa bandera y el cual financiar es lo que se llama JETSON. JETSON, además de Supersónicos en inglés, que es esta serie de dibujos animados tan antigua, es un programa que nos incluye a todos los científicos del tema, de todos los países, en el cual se estudia la zona mesopelágica, la Twilight Zone o la zona crepuscular. Y con esto, pues doy por finalizada la charla. Espero que os haya gustado. Y bueno, gracias. Espero las preguntas.
Muchas gracias. Yo lo único, yo no sabía mucho de esto. La corriente de chorro famosa, esa corriente vital para el equilibrio en el mar, que estamos perdiendo, se llama corriente de chorro, ¿no? ¿No? Quizás la corriente del Golfo. La del Golfo y de chorro le llaman también. Bueno, yo como sé más de aviación que de esto, corriente de... Vale. Es esa corriente. ¿Qué papel juega? Porque nos estamos quedando sin ella, por lo visto. Te pregunto a ti que sabes, yo no tengo ni puñetera idea. Lo que pasa es que ese sería otro tema totalmente diferente que tiene que ver con el transporte de masas de agua. Si estamos hablando de la corriente del Golfo, que bueno, todavía no es seguro que se esté debilitando porque la corriente del Golfo tiene sus movimientos temporales y sus evoluciones temporales. La corriente del Golfo son movimientos de masas de agua que transmiten el calor de una zona a otra, pero no está relacionado directamente con esto, solo, bueno, indirectamente porque en las zonas donde la temperatura es mayor hay un tipo de ecosistemas determinados. Cuando la temperatura disminuye porque la corriente del Golfo se acerca a los polos y se hunde el agua, formación de aguas profundas, disminuye la temperatura, es otro ecosistema, pero en este proceso no interviene. Yo te quería preguntar sobre el impacto que puedan tener actividades humanas como la pesca, el transporte marítimo, la explotación petrolífera en el fitoplancton. Pues precisamente esa es una de las partes fundamentales. Voy a hacer publicidad de mí misma, disculpad, de Jetson. Precisamente todo esto que acabas de mencionar, pues la pesca, los cruceros, la minería, todo esto normalmente, digamos que se había asimilado como un mar menor o mayor en la superficie. Y de alguna manera, a lo largo de todos estos años, la bomba biológica había conseguido perdurar y mantenerse a pesar de todo esto. La pesca, de hecho, está ya, digamos, controlada. Bueno, controlada, quiero decir que hay una legislación bastante potente que la limita, en parte también por todo lo que yo acabo de contar, porque si los peces no se hunden, pues de nuevo el carbono no se retiene, etc. Eso lo tenemos más o menos bajo control. Aquí el problema está en la zona mesopelágica o la zona crepuscular. Como era la gran desconocida, digamos que han empezado las compañías, las corporativas, las grandes corporativas, poco a poco a horadar en la zona, en la Twilight Zone. Entonces ahora que tienen por fin la tecnología, pescan. Ahora los pulpos ya los pueden coger, todos los cefalópodos que había. Pues, ¿qué más? La minería en la zona mesopelágica puede llegar a ser fundamental. Antes no merecía la pena llegar hasta esa zona porque costaba mucho dinero. Ahora ya sabemos que es necesario expurgar todos los compartimentos de la Tierra, también este. Entonces se está intentando crear pues una cierta conciencia gubernamental, creando políticas desde la ciencia, dando consejos para que se creen políticas de conservación. O sea que sí, es importante. Hola, es acerca de los organismos que fabrican estructuras calcáreas. ¿Eso lo calibráis? ¿Qué importancia tienen? Por ejemplo, los cocolitofíteros, no sé si te refieres a ellos. Existen en el fitoplancton, es cierto que existen diferentes... Aquí. No todas estas especies de fitoplancton, no todas son iguales, obviamente, pero además no todas tienen la misma composición. De hecho, unos de ellos, que son los cocolitofíteros, que son estos que están aquí pintados de amarillo, que son estas bolitas, cuando se forman, lo que hacen es que crean una bolita
de calcita. Efectivamente, están muy enriquecidos en calcita y tienen lo que se llama en ellos el PIC. El PIC es el Particulate Inorganic Carbon, el carbono particulado inorgánico es muy alto. Entonces ellos, además de hundir carbono orgánico, también hunden carbono inorgánico. Y precisamente ellos, al estar hechos de calcita, si el nivel de acidez del océano varía, desaparecen. De hecho, ya se encuentran lugares donde empieza a disminuir su concentración porque son demasiado ácidos. Entonces también ahí se rompe todo este equilibrio. No sé si te referías a eso, pero... Bueno, ya que también te dedicabas o te dedicas a la cuestión de radioactividad, los distintos isótopos del carbono tienen distinto comportamiento a la hora de... No, de hecho, los isótopos del carbono, de hecho, es una parte muy interesante también de la radiactividad en los océanos y en la que también se dedica mi grupo, yo no tan directamente, pero sí indirectamente, es a medir el carbono 14, que es el famoso carbono 14 que se utiliza para datar edades pues de entre 40.000 años y 10.000 años, podemos llegar hasta los 1.000 años. Ese carbono 14 es un isótopo muy específico que aparece y que es capaz de sintetizar cualquier individuo orgánico, digamos, y el carbono 14 que está presente en el océano disuelto se puede medir y nos permite trazar masas de agua en el océano. Entonces, lugares donde, por ejemplo, no hay carbono 14, lo que nos están diciendo es que son muy antiguos. El carbono 14, en esos casos, ha disminuido ya, ha ido decayendo, hay muy poco y son masas de agua antiguas. En otras zonas, entonces lo que se van haciendo son distintos mapas del carbono 14 para establecer movimientos de masas de agua. Pero realmente en todo este proceso el carbono 14 de hecho se utiliza simplemente como para medir, o sea, como un trazador de la cantidad de carbono que son capaces de sintetizar el fitoplancton primero y luego el zooplancton tomar. También se utiliza para ver cuánto carbono se suelta, marcamos el fitoplancton con carbono 14, son marcadores biológicos, luego lo medimos y podemos ver en qué lugares ha ido todos esos marcadores. Pues nada, muchas gracias por la interesantísima... Una pregunta. No te damos las gracias todavía. Hola, mira, aproximadamente imagino que se sabe el porcentaje de carbono que hay en la Tierra, ¿no? Global. De hecho, sí que se sabe y de hecho este número no me lo sé, lo siento muchísimo. Vale. Lo que sí que puedo decir, porque este número sí me lo sé porque lo hablamos mucho en nuestras charlas informales, cuando estamos hablando que según si el carbono retiene un 2% o un 10% de lo producido llega al fondo, estamos hablando de toneladas de toneladas de carbono, pentatoneladas de carbono. Entonces, claro, estamos hablando que si decimos un 2 o decimos un 10, es un balance global considerable para que nos cambien luego todos los números del carbono atmosférico. Y no existe por alguna razón, algún proceso físico, biológico, físico, que permita una masiva desaparición del carbono de la Tierra. Eso no es posible, ¿no? O sea, el carbono que tenemos es constante. Sí, no se puede hacer. Bueno, lo que podemos hacer es almacenarlo.
Y eso es y entonces ahora están también hay toda una gran campaña que está financiando, por ejemplo, la Unión Europea o el gobierno de Estados Unidos, son de desarrollar distintos procedimientos que en mayor o menor medida, tanto en la tierra como en el mar, se aceleren estos procesos de captación de carbono y de almacenamiento. Estos son digamos, grandes programas en los que hay mucho dinero invertido para conseguir desarrollar de alguna manera, para que cada uno de estos procesos, cada uno de ellos individualmente, me temo que no va a almacenar una gran cantidad, pero todos ellos sumados se espera que sí que consigan captar y almacenar el carbono. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora sí que toca agradecerte de nuevo por la preciosa charla y por todo lo que hemos aprendido, y supongo que te volveremos a intentar enganchar para una continuación. Muchas gracias.